Muchas gracias, señor presidente, estimados congresistas. Antes de iniciar la exposición referida al dictamen del proyecto de ley 2090, queremos saludar a los representantes de las federaciones de mineros de Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios, FENAMARPE, CENAMI y AMIP, quienes hoy nos acompañan en la galería del Congreso. El referido dictamen fue aprobado por mayoría en sesión celebrada el 7 de marzo del 2018, del periodo anual de sesiones correspondiente a esa ocasión. Este dictamen, señor presidente, estimados congresistas, tiene como objeto la reestructuración de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, de las personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en la categoría de pequeña minería y minería artesanal. Señor presidente, qué duda cabe que la pequeña minería y la minería artesanal realizan actividades económicas de exploración, explotación y beneficio que a pequeña escala resultan sumamente importantes para la economía interna de diversas provincias y distritos alejados del país, y son fuente de trabajo para un gran sector de la población peruana que difícilmente podrían encontrar otro empleo en otro tipo de actividades. La inserción al proceso integral de formalización minera evita que estas actividades informales, las cuales representan un serio problema que resta competitividad al sector minero, generando problemas de salud, problemas ambientales o de índole económica y social debido al impacto que esta actividad tiene en términos de producción y empleo. La informalidad es un fenómeno que afecta de manera transversal a todos los sectores y subsectores económicos y productivos del país, encontrando en el caso de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal una de las realidades más complejas de resolver. Si bien no existe, señores congresistas, una cifra oficial de personas dedicadas a actividades mineras a pequeña escala, a la fecha se estima que serían 500.000 de personas relacionadas con esta actividad, de las cuales en el año 2012 iniciaron 75.000 pequeños mineros aproximadamente su proceso de formalización. Posteriormente, en el año 2017, con la apertura del REINFO, esta cifra se incrementó a 86.000 mineros inscritos, teniendo que a la fecha se encuentran 54.450 inscripciones vigentes, contando a nivel nacional con casi 8.000 mineros debidamente formalizados, resultando urgente solucionar este problema, teniendo en consideración que aproximadamente son 450.000 personas las que a la fecha se vienen dedicando a esta actividad y que no se encuentran inscritas en el REINFO, lo que no les permite la formalización, pese a ser en la mayoría de casos su única fuente de ingreso para el sustento económico y el de sus familias, y teniendo, sin duda alguna, nuestros pequeños mineros y mineros artesanales el deseo de formalizarse. Para poder formalizarse un pequeño minero o minero artesanal, según las normas actuales, requiere realizar varios procedimientos, siendo el primero la inscripción en el REINFO, la que actualmente no es posible de ejecutarse. Luego, otro de los pasos, en muchos casos imposible de cumplir, es el de acreditar el acuerdo sobre la concesión minera y el uso del terreno superficial. Le sigue la aprobación del instrumento de gestión ambiental de formalización minera, la que contiene la autorización de la capacidad del recurso hídrico. Después deben acreditar mediante una declaración jurada la inexistencia de restos arqueológicos, y luego de cumplirse todos los pasos anteriores se les otorga su autorización de inicio de actividades de explotación o beneficio. Todos estos trámites que debe realizar el minero implica
contratos, escrituras públicas, licencias, permisos, pagos a privados, honorarios profesionales, tiempo, dedicación, los que para el pequeño minero y minero artesanal resultan sumamente engorrosos y complicados, por lo que es urgente empezar a crear un sistema legal mucho más amigable que permita corregir todas estas deficiencias. En este caso, la propuesta intenta subsanar la deficiencia del decreto legislativo 1293, el cual declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, estableció un plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de 120 días hábiles, únicamente para personas naturales y solo para las actividades de explotación, plazo que ya venció el 1 de agosto del 2017. Respecto a esta iniciativa legislativa, señor presidente, estimados congresistas, el Ministerio de Energía y Minas emitió opinión favorable, recomendando que al haberse vencido el plazo establecido por el referido decreto legislativo, correspondería una reestructuración de la inscripción en el REINFO. Señor presidente, colegas congresistas, al presentar este proyecto de ley recogimos el sentir de las diferentes bases mineras de nuestro país, por lo que además de proponer reabrir el plazo para la inscripción en el REINFO de las personas naturales, se adiciona también a las personas jurídicas que se encuentren desarrollando la actividad de explotación o beneficio en la categoría de pequeña minería y minería artesanal, teniendo como base lo que dispone el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que señala que las actividades de pequeña minería y minería artesanal no solo las realizan las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Asimismo, se propone de manera excepcional pueda procederse a la inscripción en el REINFO a las personas naturales y jurídicas que desarrollan la actividad de beneficio en zonas habitadas con fines de vivienda. Para esto se requiere inscribirlos de una manera excepcional, por lo que aquellos que afirmen desarrollar la actividad declarando coordenadas ubicadas en zonas urbanas, las cuales no necesariamente se encuentran reconocidas en los planes de desarrollo urbano, deberán presentar una declaración jurada comprometiéndose a reubicar su actividad en una zona permitida en un plazo no mayor a un año, bajo causal de exclusión del REINFO como una medida de protección a la salud de los pobladores. Finalmente, señor presidente, cabe destacar que este dictamen se aprobó con el fin de lograr el sinceramiento del REINFO, así como contribuir a mejorar la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica en nuestro país, pues sería un gran paso crear un clima de confianza con los pequeños mineros, con los mineros artesanales, quienes para inscribirse deberán hacerlo necesariamente con su RUC, iniciando así su inserción a la economía del país, generando divisas que actualmente, debido a los altos índices de informalidad, se pierden a través del contrabando de los recursos naturales. Más aún, si se tiene en cuenta que dentro de los objetivos del Estado se encuentra promover y lograr la formalización en todos los niveles de las actividades económicas y productivas de sectores estratégicos, como en el caso de energía y minas. Es importante destacar que, de aprobarse la reestructuración del REINFO, el Ministerio de Energía y Minas deberá regular los mecanismos necesarios a fin de que todos los inscritos culminen su proceso de formalización. Por ello, se amerita la revisión de los plazos del proceso de formalización integral establecidos en el Decreto Legislativo 1293. Señor presidente, estimados congresistas, por todo lo expuesto, solicito a la representación nacional la aprobación de esta importante iniciativa, la cual promueve la formalización de este sector económico de nuestro país, brindándoles protección ante el aprovechamiento de personas inescrupulosas que lucran con su informalidad. Muchas gracias. Al debate la moción. El congresista Melgarejo tiene la palabra.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar a toda la representación nacional y también a los pequeños mineros y a los artesanales mineros quienes hoy nos acompañan y están en la galería, que muchos de ellos representan a las comunidades campesinas. Hoy la representación nacional, una vez más, se va a poner a la altura, porque cuando van a pedir sus votos, van a las comunidades y ellos votan por nosotros. Vamos a hacerle una vez más la tarea al Ejecutivo, porque no hay una política pública clara que los lleve a la formalización a los pequeños mineros y a los artesanales mineros. Si el Ejecutivo invirtiera solo $1 por cada proyecto de estos mineros, estaríamos nosotros a la altura de la brecha que hay en infraestructura, en educación, en salud. ¿Cuántos de los informales existen en nuestro país? Más de 500 informales. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Nada, nada. Les damos la espalda. Decimos vamos a recaudar los ingresos. ¿Cuándo? Si les damos la espalda a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, a los que ellos sí generan rentabilidad y a los que generan tráfico comercial local, donde hay una dinámica económica, donde hay toda una cadena valor. ¿Hasta cuándo, señores? Hoy le vamos a dar la respuesta. Por eso, presidente, quiero trasladarle a usted la disposición complementaria donde pedimos la ampliación hasta el 31 de diciembre del 2021, ya que el Ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha en tener una política clara donde les lleve a la formalización, y así estaríamos solucionando muchos de los problemas que aqueja a nuestro país, como es la educación. Ya lo han dicho, las cifras lo dicen, la minería ilegal genera más de $1.000 millones al año. Del total, cerca de 750 millones estarían ligados a la explotación informal de oro, que no pagan impuestos. Si ellos pagaran sus impuestos y si el Ejecutivo les daría todas las facilidades, estaríamos en otro país, porque estamos viviendo ahora dos mundos diferentes. Estaríamos debatiendo ese tipo de reformas donde debemos estar a la altura. Por eso, presidente, traslado y pido. Tiene, por favor, minuto más, por favor. Presidente, con su venia y con la venia de todos los representantes, que deben de tener en cuenta que este ansiado reclamo de más de 500,000 peruanos de las 24 regiones y más de las zonas altoandinas, presidente. Entonces voy a trasladar para que se le pueda conceder donde los señores piden a las autoridades gubernamentales y no se les siga persiguiendo a través de la interdicción, si tendríamos políticas públicas claras. Paso para que dé lectura el texto complementario y ayuden todas las bancadas y no le den las espaldas a las comunidades, no le den la espalda a los pequeños mineros, no le den la espalda a los mineros artesanales, y es algo congruente que de verdad debemos de apoyar con nuestros votos. Gracias, señor presidente, para que dé lectura, traslado y pueda leerse la disposición complementaria. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar la iniciativa del congresista Miguel Román. Nosotros tenemos un proyecto en la misma línea, pero lamentablemente, presidente, el proyecto que se ha presentado tiene una opinión contraria de parte del Ministerio de Energía y Minas y tiene observaciones que nos parecen sustantivas en un derecho que ciertamente corresponde a los mineros informales. El Estado no ha podido aún solucionar el proceso de formalización minera
que con absoluta pertinencia ha descrito la colega que me ha antecedido. Pero fíjese las observaciones que se hacen para uso de residencia. Se está desnaturalizando, presidente, el uso de la explotación. Y voy a detenerme solamente en 4 observaciones que ha planteado al proyecto original el Ministerio de Energía y Minas, porque lo que hoy nos presentan es un dictamen y por otro lado, presidente, hay un texto sustitutorio. Los textos sustitutorios no pueden modificar el 80% de un dictamen, porque estamos hablando de un proyecto nuevo, y un proyecto nuevo requiere, presidente, de opiniones. Y en este caso es importante para nosotros tener la opinión del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué dice respecto? Voy a hacer 3 puntos para no explayarme en las más de 20 observaciones que tiene este proyecto de ley, destacando la buena intención del colega Miguel Román. Dice, por ejemplo, que este proyecto de ley en los literales A, B, C y D del párrafo 2.1, artículo 2 del proyecto de ley, no establecen que para la inscripción y vigencia del registro integral de formalización minera, el minero acredite su inscripción en el registro único de contribuyentes. Dice que esta disposición podría promover una apertura, presidente, a favor de personas que no realizan la actividad minera. Y eso, presidente, es un peligro cuando hay tantísima informalidad. Tener un padrón acreditado es lo mínimo que se tiene que exigir al momento de revisar un padrón. En el punto 4.2 del literal del párrafo 2.1 del artículo 2 del proyecto de ley, promueve el desarrollo de actividades en zonas habitadas con fines de vivienda. Pero la ley no dice acaso que es para la exploración minera. Hoy queremos desnaturalizar. Yo entiendo que ese no ha sido el propósito del autor, lo cual está restringido. De igual forma, el literal E, el párrafo 2, artículo 2, establece que el plazo de inscripción solo es aplicable para... Minuto para terminar, por favor. No voy a terminar todavía, voy a necesitar 3 minutos a cuenta de mi bancada, presidente, porque tengo varias observaciones. 3 minutos a cuenta de la bancada. Gracias, presidente. El párrafo 2.2 del artículo 2 del proyecto de ley establece que el plazo de inscripción solo es aplicable para un grupo de mineros y no para todos los que se inscriben al amparo de lo dispuesto del proyecto de ley, originando ¿de qué manera, presidente? Un problema en cuanto a la aplicación de lo señalado en la primera disposición complementaria final de este mismo cuerpo normativo. Señor presidente, además de ello, el plazo que se señala para la inscripción al registro integral de formalización minera culmina coincidentemente muy próximo al proceso de formalización integral que ha sido previsto en el decreto que ha sido publicado el primero, o la fecha que extiende, que es al 1 de agosto del año 2020. Está ampliando 3 meses más. ¿Qué nos quieren decir? Que con 3 meses más está subsanado el tema de la formalización minera. Eso no es real, señor presidente. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas no está de acuerdo que las inscripciones se realicen a través de los gobiernos regionales, dado que existió una experiencia similar el año 2012 y lo que hubo a través de la mayoría de gobiernos regionales fue una coladera de recursos que se les exigía a los mineros para acceder al tema de la inscripción. Señor presidente, acá hay observaciones que tienen que ver además con la verificación. Se tiene que verificar a quienes se les va a ampliar el plazo. La verificación de la antigüedad referida en el párrafo 2.3 del artículo 2 del proyecto de ley antes señalado establece un plazo sin un análisis previo de la cantidad de verificaciones y costos proyectados. Ese es un tema sensible. O sea, no se inscriben con RUP, no hay verificaciones, no se hacen gobiernos regionales. ¿A qué le estamos abriendo la puerta en el tema de la informalidad?
Corresponde a los mineros, a los pequeños mineros, a los mineros de pequeña escala, tener un proceso de formalización. Sí, presidente, les corresponde, les asiste, pero este no es el mecanismo de hacerlo. Necesitamos, hoy nos han presentado, señor presidente, un texto nuevo que ha sido además apoyado por con asistencia técnica de mi despacho, que yo creo que es lo que más se aproxima a una solución. Y este texto nuevo es una ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando actividades de explotación, no con fines de vivienda, de explotación o beneficio en el segmento de la pequeña minería y minería artesanal. Nosotros creemos, presidente, que corresponde una ampliación. Esta ley tiene por objeto la reestructuración de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, de personas naturales y jurídicas. Para que concluya. Gracias, presidente. Este registro integral de formalización minera debe formar parte, además de personas naturales y jurídicas que desarrollan actividad minera de exploración, según lo contenido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1293. Y en esa línea hemos presentado nosotros el proyecto de ley 4590 que debería ser acumulado, presidente, y yo pido que el proyecto sea analizado y que pueda ser visto en el siguiente pleno de manera sumaria. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Maritza Glave. Si le da una interrupción a la congresista Melgarejo. ¿Quién, perdón? A la congresista Melgarejo ha pedido interrupción. Sí. Muchas gracias. Una, dos. Agradezco a la congresista Glave por concederme la interrupción y a usted, presidente. Presidente, lo que he pedido para que se pueda dar lectura, las modificaciones que se han hecho se ha consensuado. Se ha pedido también ahora la opinión al Ministerio de Energía y habiendo consensuado y trasladado a las diferentes bancadas, porque este es un clamor de años. Y esto le corresponde, nuevamente, voy a reiterar, al Ejecutivo. Si ellos quieren con una propuesta de ley, hace ratos solucionaríamos este problema. Si bien es cierto, hay propuestas legislativas que eso se va a ver en su momento. Ahora estamos pidiendo por algo específico para que se pueda ampliar el plazo. Y dicho eso, para que dé lectura, y la congresista también Maritza Glave ha encontrado una pequeña observación que también lo vamos a adecuar, pero no pueden esperar y no confundir con la ley que vamos a ver recién, señor presidente. Entonces tenga a bien en considerar y leer y el aporte de la bancada del al frente para que pueda hacer el texto sustitutorio, porque ahí están los señores mineros y las comunidades nos están viendo, haciendo la tarea del Ejecutivo. Óigase bien, porque deberían de llevarle a la formalización con un proyecto de ley, como así piden adelanto de elecciones. Solo eso quería dejar bien en claro. Gracias, presidente. Tiene la congresista Glave la palabra. Gracias. Presidente, yo en primer lugar creo que es importante, tomando en cuenta además que hay representantes de mineros artesanales y mineros informales, que tengamos cuidado en confundir la minería informal de la minería ilegal, porque la minería ilegal es diferente a la minería informal. La minería informal se debe realizar, y como en algunos puntos acá se señala, en zonas en donde puede haber minería, señor presidente, y lo que necesitan es ayuda para poder avanzar en un proceso de formalización que en muchos casos es burocrático y ha impedido un proceso de formalización de quienes sí tienen voluntad de ser formalizados. Y creo que eso es algo importante que debemos rescatar, colegas. Pero la minería ilegal es otra cosa. La minería ilegal se desarrolla en lugares en los que no puede haber minería y que ha supuesto depredación de la Amazonía, por ejemplo, en algunas zonas, y que no se puede permitir. Entonces, tenemos que nosotros tener claridad y no confundir los términos para evitar que luego nos digan afuera
que estamos intentando acá darle la mano a la minería ilegal cuando eso no es lo que se quiere, sino lo que se está buscando es mejorar y facilitar procedimientos para que los mineros informales puedan rápidamente terminar de producir como mineros artesanales formales sin los problemas que en este momento existen. Presidente, sin embargo, sí tenemos una pregunta, un planteamiento al presidente de la Comisión de Energía y Minas y una preocupación que tiene que ver con el inciso E y la excepcionalidad. Algo que he aprendido, presidente, es que lo excepcional es la norma en el Perú. Cuando yo digo por excepción, eso es. Por ejemplo, por excepción se permite una modificación, siempre se hace la modificación así. Entonces, las excepciones hay que tenerlas muy bien normadas, presidente, y con mucho cuidado. ¿Y qué cosa dice acá? Excepcionalmente, y no dice además, más allá de declarar una declaración jurada, cuál es la excepción, pueden inscribirse las personas naturales y o jurídicas que desarrollen la actividad de beneficio, es decir, la transformación, es decir, que pueden utilizar mercurio, en zonas habitadas con fines de vivienda. Perdón, presidente, desarrollar la actividad de beneficio en zonas destinadas a fines de vivienda, es decir, donde hay población viviendo, asentamiento humano, para cuyo efecto deben presentar una declaración jurada comprometiéndose a reubicarse luego de un año. Presidente, este es el inciso que sí nos genera bastante preocupación, porque las zonas destinadas a vivienda no pueden ser compatibles con zonas de beneficio. Entonces, ese es el punto que estamos pidiendo se corrija, presidente, para evitar, porque si no, ahí sí estaríamos entrando en una especie de zona borrosa entre lo que es informal y lo que es ilegal, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Maritza Glave. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente la formalización es importante, pero vivimos renovando la formalización de manera permanente y esto es un tema que realmente habría que ver. Si le das una ampliación, que lo cumplan, si son 120 días como se pedía en el proyecto original. Pero, señor presidente, aquí nos llama bastante la atención en el artículo 2, inciso C. Dice, las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividad minera de explotación conforme a las características establecidas y que además realicen su actividad en una sola concesión minera, contando con inscripción vigente en el Registro Único de Contribuyentes. No solamente se trata de contar con el RUC vigente, con el RUC, como señala aquí, sino que tiene que estar activo. ¿Cómo podemos formalizar con alguien que no tiene un RUC activo? Pero si vamos más adelante, y esto sí me causa más que preocupación, indignación, señor presidente, desde la bancada de Alianza para el Progreso, porque es un atentado contra el medio ambiente y un atentado gravísimo, porque dice, excepcionalmente pueden inscribirse las personas naturales y o jurídicas, o sea, empresas, que desarrollen la actividad de beneficio en zonas habitadas con fines de vivienda. ¿Cómo podemos permitir, señor presidente, este atentado contra la vida de las personas? Ese es mercurio, ese es trabajo básicamente con mercurio. ¿Cómo podemos hablar de formalización cuando en una zona urbana dedicada a vivienda voy a tener un lunar ahí produciendo minería, contaminando a mis hijos, contaminando a las familias y además generando todo lo que genera este tipo de minería en una zona urbana? Es gravísimo haber incluido, señor presidente, este tipo de peticiones. Pero adicionalmente, me pide una interrupción la congresista Melgarejo, presidente. Por favor, congresista Melgarejo. Agradezco a la congresista Marisol y a usted, presidente. Presidente, solo para hacer la precisión y con justicia está haciendo notar la congresista Marisol, también la congresista Glave, y yo he presentado toda la modificación donde ella está tratando de visibilizar y ya se ha retirado para que modifique la presidencia de la Comisión de Energía. Ya he retirado, es nuevo, un nuevo texto donde también sabemos diferenciar de la minería ilegal y de la informal. La ilegal está en zonas intangibles donde les prohíbe y eso no podemos permitir.
Entonces nosotros debe haber una política clara de los informales llevarles a la formalización, y lo que pedimos solo es los plazos, pero también se ha corregido lo que usted está manifestando solo como precisión para ahorrarnos el tiempo, congresista. Gracias. Sí, continúa, congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción la congresista Aramayo. Segunda interrupción, congresista Aramayo, por favor. Sí, presidente. Gracias, Marisol. A través suyo, presidente. El objeto de este proyecto de ley es abrir un registro integral de formalización minera.